Trabajaré como esclava si protege a mi hija, le dijo al apache solitario, sin saber que ese trato, nacido de la desesperación, la llevaría a una lucha de honor, amor y vida, donde cada decisión podría salvar o condenar el destino de todo un pueblo. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol no había nacido cuando Isabela Méndez alzó por última vez la aguja entre sus dedos temblorosos. La casa de costura de doña Leticia Vargas dormía en silencio, pero ella sabía que cada puntada podía ser la última de su cautiverio. Sus manos, agrietadas por meses de trabajo sin descanso, se movían con la precisión que había aprendido a odiar. «Mamá», susurró Clara desde el rincón donde descansaba sobre un jergón raído. «¿Ya nos vamos?» Isabela se volvió hacia su hija. La niña de 8 años la miraba con esos ojos grandes que habían perdido demasiado brillo en los últimos meses. El cabello oscuro de Clara, antes lustroso como el de su padre, ahora colgaba opaco sobre sus hombros delgados. «Pronto, mi niña». «Muy pronto». Las palabras salieron como un susurro, pero llevaban el peso de una promesa que Isabela había tardado demasiado en hacer. Se acercó a Clara y acarició su mejilla, sintiendo la piel fría bajo sus dedos. El invierno había llegado temprano a San Rafael, y doña Leticia no permitía que encendieran braseros en el cuarto donde dormían las costureras. Isabela regresó a su labor, pero sus pensamientos volaron hacia los 3 pesos de plata escondidos en el dobladillo de su falda. Cada moneda había sido arrancada del puño cerrado de doña Leticia con pequeños engaños, hilos que sobraban y no se reportaban, botones que se perdían y se vendían en el mercado los domingos. 3 pesos no bastaban para llegar lejos, pero sí para empezar. El recuerdo de su marido, Miguel, se alzó en su memoria como una sombra tibia. Él había sido carpintero, hombre de manos nobles que olían a madera fresca, pero también había sido hombre de promesas fáciles y deudas amargas. Cuando la fiebre se lo llevó, dejó a Isabela no solo viuda, sino heredera de obligaciones que no podía cumplir. «Señora Méndez», había dicho doña Leticia aquel día terrible 3 meses atrás, «yo puedo ayudarla. Tengo trabajo para una mujer como usted, hábil con la aguja, y un techo para su niña». Pero la caridad de doña Leticia había resultado ser cadenas de oro falso. Cada comida se anotaba en el libro de deudas. Cada noche bajo su techo sumaba a la cuenta que nunca disminuía. Y cuando Isabela había osado preguntar cuándo podría irse, doña Leticia había sonreído con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Irse. Pero si usted me debe tanto, creo que no entiende su situación, querida». Esa noche, Isabela había entendido todo con claridad terrible. No era empleada, era prisionera, y Clara, su Clara, crecía día a día más silenciosa, más pequeña, como una flor que se marchita sin sol. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Doña Leticia solía hacer rondas nocturnas para asegurarse de que sus protegidas no desperdiciaran aceite de lámpara. Isabela apagó la vela de un soplo y se tendió junto a Clara, fingiendo dormir mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Los pasos se alejaron. En la oscuridad, Isabela sintió la mano pequeña de Clara buscar la suya. «Mamá, tengo miedo». «Yo también, mi amor», murmuró Isabela, apretando los dedos fríos de su hija. «Pero el miedo también se acaba, como todo». Había decidido partir al amanecer del día siguiente. Terminaría la encomenda de vestidos para el baile de los Herrera. No quería dar motivos para que las persiguieran antes de tiempo. Y luego se irían. Hacia el norte, hacia Santa Fe, donde había oído que necesitaban costureras para los comerciantes americanos. No sabía si llegarían. No sabía si sobrevivirían al viaje.
pero sabía que quedarse las mataría lentamente, como el óxido que carcome el hierro hasta volverlo polvo. Clara se durmió acurrucada contra ella, respirando con ese ritmo suave que Isabela había arrullado tantas noches. En la oscuridad, Isabela contó las horas que faltaban para el alba y rezó a la Virgen de Guadalupe por fuerzas que no sabía si tenía. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana sucia, Isabela ya había guardado sus pocas pertenencias en un rebozo. Despertó a Clara con caricias suaves y le susurró al oído: «Es hora, mi niña. Vamos a buscar nuestro hogar». Clara asintió sin palabras, con esa seriedad que la convertía en una niña demasiado vieja para sus años. Se vistieron en silencio, y cuando doña Leticia bajó para revisar el trabajo de la noche anterior, ellas ya caminaban por el sendero polvoriento que llevaba fuera de San Rafael. El sol naciente pintaba el cielo de rosa y oro, pero Isabela no se atrevía a mirar atrás. En su pecho, el miedo y la esperanza luchaban como dos serpientes enroscadas. Solo sabía que cada paso las alejaba de la jaula y las acercaba a algo que aún no tenía nombre, pero que sonaba como libertad. El tercer día de camino, Isabela supo que habían cometido un error mortal. El agua se había agotado esa mañana y el sol del desierto caía sobre ellas como martillo sobre yunque. Clara ya no hablaba. Caminaba con pasos mecánicos, la piel de sus labios agrietada y blanca. Isabela cargaba a veces a su hija, a veces la arrastraba, pero sus propias fuerzas se desvanecían como arena entre los dedos. Habían seguido lo que parecía un sendero, pero ahora se daba cuenta de que las huellas que siguieron eran de animales, no de hombres. Se habían adentrado en tierra de nadie, en esa vastedad donde solo vivían las criaturas que habían aprendido a beber rocío y a encontrar sombra bajo las espinas. «Mamá», murmuró Clara, «me duele». Isabela se detuvo y abrazó a su hija. El cuerpo pequeño ardía de fiebre, pero ya no sudaba. Eso era malo, muy malo. «Ya casi llegamos, mi amor, ya casi». Pero sabía que mentía. No había nada en el horizonte salvo piedras rojizas y matorrales retorcidos. El viento traía olor a sequedad y muerte. Fue entonces cuando vio el caballo. Estaba a unos 100 pasos, inmóvil bajo la sombra escasa de un mezquite. Isabela entrecerró los ojos, creyendo que el sol le jugaba trucos, pero el animal seguía allí. Un caballo pinto, hermoso y fuerte, con la cabeza gacha como si durmiera. «Clara, mira». Pero cuando se acercaron, descubrieron que el caballo no estaba solo. A sus pies, tendido sobre una manta desteñida, yacía un hombre. Isabela se detuvo a distancia prudente, con Clara pegada a su falda. El hombre parecía indio. Piel cobriza, cabello largo y negro trenzado con cuentas de turquesa, pero vestía mezcla de ropas nativas y pantalones de cuero que habían visto mejores días. Una herida profunda le atravesaba el costado, y la sangre había empapado la tela de su camisa. Estaba inconsciente, pero respiraba débilmente. «¿Está muerto?», susurró Clara. «No», murmuró Isabela, «pero casi». Miró alrededor. El caballo tenía una cantimplora colgando de la montura. Agua. Sus labios se entreabrieron involuntariamente. Podían tomarla. El hombre parecía moribundo y ellas morirían sin esa agua. Clara moriría. Su niña, su única hija, se convertiría en huesos blancos bajo el sol del desierto, porque su madre había sido demasiado cobarde para quedarse en una jaula segura. Dio un paso hacia el caballo. El hombre abrió los ojos. Eran oscuros como pozos profundos y la miraban con una mezcla de dolor y alerta que la detuvo en seco. Intentó incorporarse y gruñó, llevándose una mano al costado herido. «Agua», murmuró en español con acento extraño. «Por favor». Isabela se quedó paralizada. El hombre no pedía por su vida, no amenazaba, solo pedía agua, la misma agua que ella había venido a robar.
Clara se adelantó. Con pasos inseguros, se acercó al caballo y descolgó la cantimplora. Era pesada para sus manos pequeñas, pero la llevó hasta el hombre herido y se la ofreció. «Toma», dijo con voz ronca. «Pero déjanos un poco. También tenemos sed». El hombre la miró con esos ojos profundos. Luego miró a Isabela. Bebió apenas un sorbo y devolvió la cantimplora a Clara. «Para ustedes», dijo. «Hay más en mis alforjas». Isabela se acercó entonces, sintiendo que algo fundamental había cambiado en ese intercambio. Se arrodilló junto al hombre y examinó su herida. La había visto antes, cuando cuidó a Miguel durante la fiebre. Sabía cómo limpiar, cómo cerrar, cómo evitar que la muerte llegara por la puerta trasera de la infección. «Soy Tarek», dijo el hombre mientras ella rasgaba tiras de su enagua para hacer vendas. «De los Dine, los que ustedes llaman Navajo. Isabela Méndez, ella es Clara, mi hija». «¿Qué las trae al desierto, Isabela Méndez?» Mientras limpiaba la herida con agua preciosa, Isabela le contó. De Miguel y las deudas, de doña Leticia y la jaula dorada, de la huida que las había llevado a perderse en la inmensidad. Tarek escuchó en silencio, con los ojos cerrados pero atentos. Cuando ella terminó, él habló sin abrir los ojos. «Mi gente está a 2 días de aquí. Tienen medicina, comida, agua, pueden ayudarlas». «¿Por qué harían eso?» Tarek abrió los ojos y la miró de una manera que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en meses. «Porque curaste a un extraño que podrías haber dejado morir. Porque tu hija me dio agua cuando tenía sed. Y porque...» hizo una pausa. «Porque mi pueblo protege a quienes necesitan protección. Es nuestro camino». Clara se había sentado en la sombra, bebiendo agua a sorbos pequeños y cuidadosos. Sus mejillas empezaban a recuperar algo de color. «¿Y qué querrían a cambio?», preguntó Isabela. Había aprendido a desconfiar de la generosidad. «Que me ayudes a sanar, que compartas tus habilidades con nuestras mujeres, que Clara aprenda y juegue con nuestros niños». Tarek hizo una mueca cuando ella apretó el vendaje. «No somos doña Leticia, Isabela Méndez. Entre nosotros la deuda se paga con trabajo, no con esclavitud». Esa noche acamparon bajo las estrellas. Clara durmió profundamente por primera vez en días, acurrucada contra Isabela. Tarek permanecía despierto, observando el horizonte con ojos que veían más de lo que debían ver en la oscuridad. «¿No duermes?», le preguntó Isabela en voz baja. «Los jefes duermen poco», respondió él. «Demasiadas responsabilidades». «¿Eres jefe?». Tarek sonrió levemente, una expresión que transformó su rostro severo en algo más joven. «Entre mi gente el que sirve, lidera. El que protege, gobierna. Yo sirvo, yo protejo. Por eso soy jefe». Isabela asintió, comprendiendo algo que no sabía cómo nombrar. Este hombre no era como Miguel, que prometía y fallaba. No era como doña Leticia, que tomaba y nunca daba. Era algo diferente, algo que olía a honor y tasted como la verdad. Al amanecer del segundo día, llegaron al acampamento Navajo. El acampamento Navajo se extendía a lo largo de un valle protegido, donde un arroyo serpenteaba entre rocas rojas y álamos que ya comenzaban a dorar sus hojas. Las tiendas se alzaban como flores terrestres, circulares y cubiertas de pieles curtidas que habían adquirido el color del tiempo. Isabela sintió las miradas antes de verlas. Hombres, mujeres y niños se asomaban desde las entradas de sus hogares, observando a la extraña mujer mexicana que llegaba del brazo herido de su jefe. El silencio se extendía como aceite sobre agua, espeso y pesado. «No te alejes de mí», murmuró Isabela a Clara, que caminaba tan cerca de su madre que casi pisaba su sombra. Tarek las condujo hacia una tienda más grande que las demás, situada en el centro del círculo. Antes de llegar, una mujer se interpuso en su camino. Era joven, quizás de la edad de Isabela, pero llevaba la autoridad como un manto.
Su cabello negro caía hasta la cintura en 2 trenzas perfectas, adornadas con cuentas de turquesa y plata. El vestido de ante que vestía había sido curtido hasta lograr la suavidad de la seda, y los bordados que lo decoraban hablaban de manos expertas y tiempo invertido con amor. «Nayara», dijo Tarek, y en su voz había respeto y algo más. Algo que hizo que Isabela sintiera un escalofrío que no tenía que ver con el viento de la montaña. «Tarek». La mujer habló su nombre como quien prueba una fruta y no está segura de si está dulce o amarga. Sus ojos se movieron hacia Isabela y Clara, examinándolas con la minuciosidad de quien evalúa ganado en el mercado. «Trajiste visitantes». «Traje a quienes necesitaban ayuda», corrigió Tarek con suavidad pero firmeza. «Isabela me salvó la vida. Ella y su hija estarán bajo mi protección». «Bajo tu protección». Nayara repitió las palabras lentamente, como si fuera la primera vez que las escuchaba. «¿En tu tienda?» Un murmullo se alzó entre los observadores. Isabela no necesitaba entender navajo para captar el significado. Una mujer extraña, una mexicana viuda, viviendo en la tienda del jefe soltero. Era escandaloso en cualquier idioma. «Es lo que hay», dijo Tarek, y había acero en su voz ahora. «Isabela es curandera. No será útil». Nayara sonrió entonces, pero era la sonrisa de una mujer que conoce secretos peligrosos. «Por supuesto que no será útil», dijo. «Una curandera mexicana. ¡Qué conveniente!». Se volvió hacia Isabela y le habló en español cuidadoso, con acento que hacía que las palabras sonaran como cuchillos envueltos en seda. «Bienvenida a nuestro hogar, Isabela Méndez. Espero que tu estancia sea instructiva». Luego se alejó, caminando con la gracia de una mujer que sabe que todos la observan y aprecian lo que ven. «¿Quién es ella?», preguntó Isabela cuando estuvieron a solas en la tienda de Tarek. Él se sentó pesadamente sobre un montón de mantas, llevándose la mano al costado herido. El viaje había reabierto la herida ligeramente y una mancha oscura se extendía por el vendaje. «Nayara es complicada», dijo por fin. «Es hija del jefe Hostín Begay, de la banda de los Rocas Rojas. Una alianza entre nuestros pueblos sería beneficiosa». «Una alianza», repitió Isabela. «¿Quieres decir un matrimonio?». Tarek la miró con esos ojos que no mentían nunca. «Era la idea. Antes de que llegaran ustedes». Isabela sintió que algo se tensaba en su pecho, algo que no tenía derecho a estar ahí. Este hombre le había salvado la vida, le había ofrecido refugio. No tenía derecho a sentir celos de una mujer que probablemente había estado prometida a él desde la infancia. «Entiendo», dijo, y se concentró en cambiar el vendaje de Tarek para no tener que mirarlo a los ojos. Los siguientes días cayeron en un patrón extraño. Durante el día, Isabela trabajaba con las mujeres del acampamento, aprendiendo sus métodos de curación mientras compartía los suyos. Sus dedos, entrenados en la precisión de la costura, se adaptaron rápidamente a la delicadeza requerida para preparar medicinas y coser heridas. Clara, con la facilidad de los niños para adaptarse, pronto correteaba con los niños navajo, aprendiendo sus juegos y sus palabras. Su risa volvía a sonar por las noches, un sonido que Isabela había temido no volver a escuchar. Pero las cosas buenas tenían su precio. Nayara no atacaba frontalmente. Era demasiado inteligente para eso, pero su influencia se sentía como arena en el viento, constante e inevitable. Las mujeres que habían comenzado a aceptar a Isabela empezaron a mostrar frialdad súbita. Los niños que jugaban con Clara de repente tenían otros quehaceres cuando ella se acercaba. Las invitaciones a reunirse junto al fuego se volvieron escasas. «Es política», le explicó Tarek una noche, cuando Isabela le preguntó directamente. «Nayara no puede atacarte abiertamente sin parecer celosa y pequeña, pero puede recordar a todos que eres una extraña,
que no conoces nuestros caminos, que tu presencia complica las cosas. ¿Y si me fuera?, preguntó Isabela. Si tomara a Clara y siguiéramos hacia Santa Fe. Tarek se volvió hacia ella con una velocidad que lo hizo hacer una mueca de dolor. ¿Es eso lo que quieres? Isabela miró alrededor de la tienda que se había vuelto su hogar. Las pieles suaves bajo sus pies, el fuego que crepitaba en el centro, la sensación de seguridad que había olvidado que existía. Y más allá de eso, la presencia de este hombre que hablaba poco, pero cuyas acciones decían todo. No sé lo que quiero, admitió. Solo sé que no quiero ser de nuevo una carga para nadie. Nunca has sido una carga, dijo Tarek con voz baja. Eres... No terminó la frase, pero sus ojos dijeron lo que sus palabras no pudieron. Esa noche, Isabela se quedó despierta mucho tiempo, escuchando la respiración tranquila de Clara y los sonidos nocturnos del acampamento. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía irse, llevar a Clara a la seguridad de la civilización mexicana, casarse quizás con algún viudo que necesitara una mujer que supiera coser y cuidar heridas. O podía quedarse y luchar por este lugar extraño que se sentía como hogar, por este hombre que la miraba como si fuera más que una viuda necesitada, por esta vida que olía a libertad y sabía a posibilidad. En la distancia, el viento nocturno llevaba el aroma de salvia y cedar, y Isabela supo que ya había tomado su decisión. Se quedaría, y si Nayara quería guerra, la tendría. El consejo tribal se reunía bajo la ramada más grande del acampamento cuando llegaron los soldados. Isabela los vio primero desde la colina donde recogía hierbas medicinales con Clara, pequeñas figuras que se movían como hormigas azules contra el paisaje rojizo del atardecer. «Mamá», murmuró Clara, apretando la mano de su madre. ¿Son soldados buenos o malos? Isabela sintió que el estómago se le encogía hasta volverse un puño de hielo. Conocía esos uniformes, esa formación perfecta, esa manera de moverse como si el mundo entero fuera territorio a conquistar. «Corre al acampamento», dijo a Clara. «Busca a Tarek, dile que vienen soldados mexicanos». Clara corrió como el viento mientras Isabela bajaba más despacio, tratando de controlar el temblor que había comenzado en sus manos y amenazaba con extenderse por todo su cuerpo. No podía ser coincidencia. Después de 3 semanas en el acampamento navajo, después de comenzar a sentirse segura, las cadenas del pasado regresaban para reclamarla. Cuando llegó al círculo de tiendas, los soldados ya habían desmontado. Eran una docena, liderados por un hombre que Isabela reconoció con horror creciente. El coronel Ramiro Duarte cabalgaba un caballo negro que brillaba como obsidiana, y su uniforme azul con galones dorados había sido planchado hasta la perfección. Era joven para su rango, quizás 35 años, con el tipo de belleza masculina que abría puertas y compraba lealtades. Junto a él, montando una yegua baya con la gracia de una dama de sociedad, iba doña Leticia Vargas. «¡Ahí está!», gritó doña Leticia en cuanto vio a Isabela. «Ahí está la ladrona, la que robó a mi protegida y secuestró a esa pobre niña». El coronel Duarte sonrió, y Isabela recordó por qué había evitado sus atenciones cuando él visitaba San Rafael en sus correrías de inspección. Era la sonrisa de un hombre que siempre conseguía lo que quería, por bien o por mal. «Señora Méndez», dijo con voz que destilaba falsa cortesía, «hemos venido muy lejos para encontrarla. Doña Leticia estaba muy preocupada por su bienestar». Tarek apareció a su lado como surgido de la tierra misma. Caminaba despacio a pesar de su herida aún sanando, pero había algo en su postura que hizo que varios soldados llevaran instintivamente las manos a sus armas. «Esta mujer está bajo mi protección», dijo Tarek en español cuidadoso. «No hay aquí nadie que necesite rescate». El coronel estudió a Tarek con la mirada de un hombre que evalúa obstáculos.
Coronel Ramiro Duarte, del Ejército de la República Mexicana, se presentó. ¿Y usted es? Tarek, jefe de esta banda de los Diné. Ah, sí, los navajos. Duarte pronunció la palabra como si fuera ligeramente desagradable. Verá, jefe Tarek, la señora Méndez ha cometido ciertos crímenes en territorio mexicano. Debe regresar para enfrentar la justicia. ¿Qué crímenes? La voz de Nayara cortó el aire como un látigo. Se había acercado sin que nadie la notara, y ahora estaba junto a Tarek, con Clara protegida entre ellos. Sus ojos brillaban con una inteligencia peligrosa. Doña Leticia se enderezó en su montura. «Robo», declaró con voz dramática. «Se llevó varias piezas de valor de mi casa, además de secuestrar a la niña que estaba bajo mi cuidado legal». «Mentira», dijo Isabela con voz que le sorprendió por su firmeza. «Clara es mi hija, y lo único que me llevé fueron mis propias ropas». «¿Tiene documentos que lo prueben?», preguntó el coronel con tono razonable. «Certificados de nacimiento, papeles de matrimonio». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los documentos habían quedado en San Rafael, en el cuarto que compartía con doña Leticia, por supuesto. «Los documentos están en mi posesión», dijo doña Leticia con satisfacción venenosa. «Como tutora legal de la niña después de la muerte de su padre, tengo pleno derecho a recuperarla. Y yo», añadió el coronel, «tengo el deber de hacer cumplir la ley mexicana, incluso en territorio disputado». La palabra disputado colgó en el aire como una amenaza. Todos sabían que el gobierno mexicano no reconocía completamente la soberanía navajo en esas tierras. Tarek dio un paso adelante. «Aquí se rige por ley navajo», dijo con voz que no admitía discusión. «Isabela y Clara están bajo mi protección personal. No se irán a menos que ellas así lo decidan». El coronel sonrió de nuevo, pero esta vez la expresión no alcanzó sus ojos. «Me temo que eso no es su decisión, jefe. Tengo órdenes de traer de vuelta a la señora Méndez y a la niña. Espero que sea razonable. ¿Y si no lo soy?» La tensión se extendió por el acampamento como humo. Los guerreros navajo habían comenzado a reunirse, aparentemente casuales, pero claramente alertas. Los soldados mexicanos se agruparon más cerca de su coronel. «Entonces», dijo Duarte con voz suave, «tendré que considerar esto como un acto de hostilidad hacia la República Mexicana y responder en consecuencia». Isabela miró las caras de la gente que la había acogido. Vio preocupación, confusión, miedo. Vio a Clara aferrada a la falda de Nayara como si fuera su madre. Vio a Tarek con la mandíbula tensa y los ojos encendidos, listo para pelear una batalla que podía costar vidas inocentes. «Iré con ustedes», dijo de repente. El silencio que siguió fue absoluto. «Iré con ustedes», repitió, «pero Clara se queda. Aquí está segura, aquí es libre. Es todo lo que pido». «¡No!», gritó Clara soltándose de Nayara y corriendo hacia su madre. «¡No te vayas! ¡No me dejes!». Isabela se arrodilló y abrazó a su hija, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Escúchame, mi amor», le susurró al oído. «A veces una madre tiene que hacer cosas difíciles para proteger a su hija, pero siempre, siempre te amaré. ¿Entiendes?» «No entiendo nada», lloró Clara. «Solo sé que me duele». «A mí también me duele», admitió Isabela. «Pero el dolor pasa. El amor no». Se levantó y miró a Tarek. En sus ojos leyó impotencia, rabia y algo más profundo que la hizo sentir que tal vez, después de todo, había valido la pena amar de nuevo. «Cuida de ella», dijo simplemente. Tarek asintió, aunque sus puños estaban apretados hasta que los nudillos se veían blancos. «Esto no ha terminado», murmuró. «Por supuesto que no», intervino el coronel Duarte con jovialidad forzada. «La señora Méndez tendrá un juicio justo. Si es inocente, será liberada. La justicia mexicana es sabia y misericordiosa.
Nadie creyó una palabra. Mientras Isabela caminaba hacia los caballos, sintió que dejaba atrás más que un lugar. Dejaba la posibilidad de una vida diferente, la esperanza de que el futuro pudiera ser mejor que el pasado. Pero cuando miró hacia atrás una última vez, vio algo que le dio valor. Vio a Nayara con un brazo protector alrededor de Clara. Vio a los guerreros navajo mirando a Tarek con expectación, esperando órdenes. Vio a un pueblo que había decidido que ella valía la pena proteger. Y por primera vez en su vida, Isabela Méndez sintió que pertenecía a algo más grande que su propio miedo. El coronel Duarte le ayudó a montar con cortesía exagerada y la comitiva se puso en marcha hacia el sur. Pero Isabela sabía que esta historia no había terminado, apenas había comenzado. 3 días después de que se llevaran a Isabela, el acampamento navajo se había transformado en algo que olía a guerra. Los guerreros trabajaban en silencio, fortaleciendo las defensas naturales del valle con barreras de piedra y estacas puntiagudas. Las mujeres preparaban comida que pudiera durar semanas y llevaban a los niños hacia las cuevas de la montaña, donde estarían a salvo de las balas perdidas. Tarek no había dormido desde la partida de Isabela. Se movía por el acampamento como un espíritu inquieto, revisando defensas, consultando con sus guerreros, enviando exploradores hacia el sur. Su herida se había vuelto a abrir por el esfuerzo, pero rechazaba todos los intentos de las curanderas para que descansara. Clara no había hablado desde que su madre se fue. Se sentaba junto al fuego de la tienda de Tarek, abrazando una muñeca de trapos que Isabela había cosido para ella, mirando hacia el sur como si pudiera ver a través de las montañas hasta donde estuviera su madre. Nayara se acercó a Tarek cuando el sol comenzaba a ponerse en el tercer día. Había estado observándolo y sabía que había llegado el momento de hablar verdades que ninguno de los dos quería escuchar. Los exploradores regresaron, dijo sin preámbulos. El coronel acampó a mediodía de camino. Tiene más soldados ahora, casi 40 hombres. Tarek asintió sin sorpresa. Sabía que regresaría. Hombres como él no aceptan una negativa. ¿Hombres como él?, preguntó Nayara. ¿O un hombre que quiere a la misma mujer que tú? Tarek se volvió hacia ella con los ojos encendidos. ¿Qué quieres decir? Lo vi mirándola, dijo Nayara con calma. No la miraba como a una fugitiva de la justicia. La miraba como un hombre mira a una mujer que desea. Y cuando ella eligió venir contigo, en lugar de irse con él por las buenas, eso se volvió personal. Tarek cerró los ojos un momento, como si sintiera dolor físico. Entonces vendrá por ella, con todo lo que tenga. Sí, confirmó Nayara, y cuando venga tendremos que decidir si una mujer mexicana y su hija valen una guerra. Ya decidí, dijo Tarek inmediatamente. Isabela está bajo mi protección, Clara también, no habrá discusión. Nayara lo estudió en silencio. Este hombre había sido su prometido, el padre que sus hijos deberían haber tenido, el líder con quien había planeado gobernar su pueblo. Había esperado que su corazón se encendiera por él, que el tiempo convirtiera el respeto en amor. Pero viendo cómo se iluminaban sus ojos cuando hablaba de Isabela, entendió que había estado persiguiendo una sombra. El corazón de Tarek nunca le había pertenecido porque ya tenía dueña. ¿Y el consejo?, preguntó. ¿También han decidido morir por una extraña? Tarek vaciló por primera vez. Se reunirán al amanecer. Escucharán lo que tengo que decir y luego decidirán si su jefe ha perdido la razón por una mujer de ojos bonitos, terminó Nayara. Tal vez, admitió Tarek. ¿Estarás con ellos o conmigo? Nayara se quedó callada un largo momento, mirando el fuego que crepitaba entre ellos. Cuando habló, su voz era diferente, más libre. Isabela me salvó de un matrimonio sin amor, dijo lentamente. Me salvó de pasar mi vida siendo la segunda opción de un hombre bueno. Quizás es hora de que yo la salve a ella.
El consejo que se reunió al amanecer siguiente era un mar de caras serias y corazones divididos. Los ancianos se sentaron en círculo, con Tarek en el centro, mientras los guerreros y las mujeres se agrupaban detrás según sus lealtades. Hostin Begay, el padre de Nayara, habló primero. «Mi yerno», dijo, «aunque todos sabían que el matrimonio nunca se había formalizado, has puesto a nuestro pueblo en peligro por una mujer que conoces desde hace menos de una luna. ¿Es sabio esto?» «Un jefe protege a su pueblo», respondió Tarek, «pero también protege a quienes buscan refugio. Si entregamos a Isabela y Clara por miedo, ¿qué tipo de pueblo somos?» «Un pueblo que sobrevive», murmuró otro anciano. «Los mexicanos son muchos. Nosotros somos pocos». «Los mexicanos también mueren», dijo uno de los guerreros más jóvenes. «Y nosotros conocemos esta tierra mejor que ellos». La discusión se alargó mientras el sol subía en el cielo. Algunos hablaban de honor y tradición, otros de supervivencia y pragmatismo. Clara se mantuvo en silencio en un rincón, pero sus ojos grandes observaban cada rostro, entendiendo más de lo que los adultos creían. Fue Nayara quien rompió el impas. «Hermanos», dijo, levantándose con la gracia que había heredado de su madre, «hablan como si esto fuera solo sobre Isabela y su hija, pero no lo es». Se volvió lentamente, mirando a cada rostro. «Hoy entregamos a una mujer indefensa, a hombres que la harán daño. Mañana entregaremos nuestras tierras sagradas por promesas vacías. Pasado mañana entregaremos nuestros hijos a escuelas que borrarán nuestro idioma. ¿Dónde termina? ¿Cuándo dejamos de ser Diné y nos volvemos sombras que mendigan permiso para existir?» Un murmullo se alzó entre los reunidos. Nayara había tocado algo profundo, algo que iba más allá de Isabela. «El coronel no viene solo por ella», continuó Nayara. «Viene porque necesita demostrar que puede tomar lo que quiere de nosotros. Si cedemos ahora, vendrá por más. Siempre vendrá por más». Hostin Begay miró a su hija con orgullo y algo parecido a la sorpresa. «¿Hablas como guerrera, hija mía?» «Hablo como mujer que ha visto lo que les pasa a las mujeres cuando los hombres poderosos deciden que les pertenecen», respondió Nayara con firmeza. «Isabela huyó de eso una vez. No permitiré que la arrastren de vuelta». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era indecisión. Era resolución cristalizándose como agua que se convierte en hielo. Tarek se levantó despacio. «Propongo esto», dijo. «Quien quiera irse con los niños hacia las montañas, que se vaya. Quien quiera quedarse y luchar, que se quede. Pero si se quedan, luchamos hasta el final. No por mí, ni siquiera por Isabela. Luchamos porque somos Diné, y los Diné no se arrodillan». La votación fue casi unánime. Solo 3 familias eligieron partir hacia las montañas y nadie las culpó. El resto se quedó. Y cuando el sol estuvo alto, el acampamento se había transformado en una fortaleza. Esa tarde llegaron los primeros disparos. El cerco duró 6 días, pero se sintió como 6 años. El coronel Duarte había subestimado a los Navajo. Esperaba una rendición rápida después de unas pocas muestras de fuerza, pero se encontró con una resistencia que lo desconcertó. Los indios peleaban como fantasmas, apareciendo donde no los esperaban, golpeando y desapareciendo antes de que pudiera responder. Peor aún, sus hombres empezaban a murmurar. Algunos preguntaban por qué estaban arriesgando sus vidas por una viuda que tal vez ni siquiera había cometido los crímenes de los que la acusaban. Otros susurraban que el coronel parecía más interesado en la mujer que en la justicia. En el acampamento navajo, Isabela había hecho algo inesperado. En lugar de esperar pasivamente ser rescatada, había tomado control de su destino. La segunda noche del cerco, había escapado. No había sido difícil. Duarte la mantenía en una tienda con una sola guardia, más preocupado por los ataques navajo que por una mujer que parecía resignada a su destino. Pero Isabela
Había aprendido cosas en las calles de San Rafael y cosas muy diferentes en el desierto con Tarek. Sabía cómo moverse en silencio, sabía cómo leer el viento para encontrar dirección. Y sabía que tenía que regresar al campamento, no solo porque Clara la necesitaba, sino porque había descubierto algo crucial, escuchando las conversaciones de los soldados. El coronel Duarte no estaba allí por órdenes oficiales. Estaba allí porque había desviado fondos del ejército para sus propias aventuras, y necesitaba algo que justificara sus acciones. Una misión de rescate heroica sería perfecta para ocultar sus crímenes. Cuando Isabela apareció en el campamento navajo en la madrugada del cuarto día, sucia y agotada, pero con los ojos brillando de determinación, Clara lloró por primera vez desde que se había ido. «Pensé que no regresarías», sollozó contra el pecho de su madre. «Siempre regreso por ti», murmuró Isabela, acariciando el cabello de su hija. «Siempre». Tarek la miró como si fuera un espíritu que había vuelto de entre los muertos. «¿Cómo?» «El coronel es codicioso», dijo Isabela simplemente. «Los hombres codiciosos cometen errores, y yo escuché cosas que pueden ayudarnos». En el consejo de guerra que siguió, Isabela expuso lo que había descubierto. Duarte había falsificado órdenes, desviado dinero y mantenía a sus hombres con promesas de oro que no podía cumplir. Su superior inmediato, el capitán Herrera, había comenzado a hacer preguntas incómodas. «Si pudiéramos hacer llegar la información correcta a las personas correctas», murmuró Nayara, «podríamos convertir esto de una guerra en un arresto», terminó Tarek. «Pero para eso, alguien tendría que salir del campamento sitiado y llegar a Santa Fe. Era un viaje peligroso que tomaría días, y mientras tanto, el cerco continuaría». «Yo iré», dijo Isabela. «No», respondió Tarek inmediatamente. «Es demasiado peligroso». «Es la única manera», insistió Isabela. «Conozco el territorio entre aquí y Santa Fe. Conozco a la gente que puede ayudar, y Duarte no esperará que vuelva a escapar». La discusión fue larga y acalorada, pero al final, la lógica de Isabela se impuso. Era la única que tenía conexiones en el mundo mexicano y la única que Duarte no estaría vigilando activamente. Partió al amanecer del quinto día, llevando documentos cuidadosamente preparados y evidencia de la corrupción de Duarte. Nayara la abrazó antes de irse. «Regresa», le dijo. «Tu hija te necesita, y nosotros también». Isabela cabalgó como si llevara la muerte pisándole los talones, cambiando caballos en poblados amigos, durmiendo solo lo necesario para no caer de la montura. Llegó a Santa Fe en la tarde del sexto día, con los labios agrietados y las manos sangrando, pero con la determinación intacta. El capitán Herrera la recibió con sorpresa y creciente interés. Había estado esperando informes de Duarte que nunca llegaron, y las cuentas no cuadraban. La evidencia que Isabela traía era exactamente lo que necesitaba para actuar. «Partiré inmediatamente con una compañía», prometió. «Si lo que dice es cierto, el coronel Duarte tiene mucho que explicar». Cuando Herrera llegó al Valle Navajo con 30 soldados frescos y órdenes legítimas, encontró a Duarte tratando de explicar por qué había perdido a 6 hombres en un cerco que oficialmente no existía. La confrontación fue breve. Enfrentado con evidencia irrefutable de su corrupción y desobediencia, Duarte se rindió sin pelear. Sus hombres, cansados y confundidos, se entregaron con alivio. Doña Leticia, abandonada por su protector militar, huyó en la confusión. Nunca más se la vio en San Rafael. El cerco había terminado, pero la historia de Isabela apenas comenzaba. En los meses que siguieron, el campamento navajo se transformó. Isabela, oficialmente reconocida por el gobierno mexicano como víctima de un oficial corrupto, usó su nueva influencia para establecer acuerdos comerciales entre su pueblo adoptivo y las ciudades mexicanas.
Sus habilidades de costurera se expandieron para incluir diseños que mezclaban tradiciones navajo y mexicanas. Las mantas y vestidos que creaba se volvieron famosos en Santa Fe, y pronto comerciantes viajaban días para comprar en el valle. Clara floreció en este nuevo mundo. Aprendió navajo con fluidez, pero también mantuvo su español. Se volvió traductora, diplomática y finalmente, bajo la tutela de las curanderas, navajo, sanadora. Tarek y Isabela se casaron en una ceremonia que mezcló tradiciones de ambos pueblos. No fue un matrimonio de conveniencia o política, sino de amor forjado en fuego y templado en adversidad. Nayara encontró su propio camino. Se casó con un comerciante navajo de otra banda, un hombre que la respetaba por su inteligencia tanto como por su belleza. Se convirtió en líder por derecho propio, estableciendo rutas comerciales y alianzas que fortalecieron a todo su pueblo. 5 años después, cuando llegaron los representantes del gobierno territorial con propuestas de autonomía oficial, fue Isabela quien negoció los términos. La mujer que había llegado al valle como refugiada se había convertido en la voz de su pueblo adoptivo. La señora de los Navajo, la llamaban en Santa Fe, la que convirtió la guerra en paz, pero para Clara siempre sería simplemente mamá. La mujer que había elegido el amor sobre el miedo, la libertad sobre la seguridad y que había enseñado a todo un pueblo que a veces los extraños pueden convertirse en familia. Una tarde, mientras observaba a Clara enseñar medicina a los niños más pequeños, Isabela recordó las palabras que Tarek le había dicho aquel primer día en el desierto. Mi pueblo protege a quienes necesitan protección, es nuestro camino. Ahora era su camino también. Y el valle resonaba con risas de niños que crecían libres, conociendo 2 idiomas y 2 culturas, construyendo un futuro que honraba el pasado sin estar prisionero de él. El sol se ponía sobre las montañas rojas, pintando el cielo de oro y púrpura. Isabela Méndez sonrió. Había encontrado su hogar al fin.